Muy buenas tardes para todos los asistentes de este webinar del Distrito Financiero junto a FXMAC. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y en este webinar les explicaremos las ventajas de utilizar el análisis técnico, además de sus características a la hora de operar. Saludo a Julián, a Andrés, a Oscar, a Camilo, y quisiera saber desde qué país nos sintonizan y que a lo largo de este webinar me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran en cualquier momento. También te saludamos, Jairo. Quisiéramos saber de qué parte nos acompañas. Y bueno, antes de iniciar, quiero contarles un poco más acerca del Distrito Financiero. El DFX es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercado a todas aquellas personas que estén interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Además, tienen la posibilidad de acompañamiento personalizado para aquellos que soliciten según sus propios requerimientos. Buenas tardes, Eugenio. Nos encanta que nos acompañes desde Perú. Un saludo para ti. Y muy bien, Jairo, nos alegra mucho que nos acompañes desde España. Como les mencionaba, las personas que quieran decidir iniciar junto a nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales exclusivos, van a contar con material de apoyo y el acompañamiento personalizado de nuestro equipo de analistas en este proceso. Por otro lado, para aquellos que estén interesados en un intermediario financiero o un broker, los invitamos a conocer cualbroker.com. Este es un portal organizado que actúa como intermediario y lo que nos va a ayudar es a elegir a nuestro broker. Este portal tiene la gran ventaja de que tiene un ranking de diferentes brokers en el cual ustedes pueden encontrar bastante información acerca de los activos financieros que les ofrece el broker, la regulación, si ofrece copy trade o no, lo mismo los tipos de cuenta, y lo bastante interesante de este portal es que diferentes traders a nivel mundial se han basado en estas características que les acabo de mencionar, como los spreads, la ejecución, los diferentes productos financieros, entre otras características, con el fin de generar un tipo de ranking en el cual nosotros nos podamos basar para elegir el broker que más se ajuste a nuestras preferencias. Del mismo modo, este portal nos ayuda a tener o a encontrar diferentes guías acerca de los distintos brokers, del mismo modo diferentes guías de plataformas como CTrader, TradingView, ZuluTrade y MetaTrader 4 para que podamos conocerlas más a fondo, para que sepamos los controles, los mandos. Del mismo modo, tenemos las plataformas Exchange de StormGain, Paxful, y también este portal nos ofrece los sistemas para traders, apps y software, financiamiento con Top Step Trader y gestión de cuentas. Del mismo modo, este gran portal nos cuenta el blog de trading, en el cual ustedes pueden encontrar bastantes artículos interesantes sobre temas que todo trader debe considerar y debe tener presente. Del mismo modo, existen diferentes apps de trading, y por último pueden encontrar el manual de trading. Bueno, una vez visto este fantástico portal, ahora sí vamos a iniciar con el tema que hoy nos atañe, el cual es el curso de análisis de técnico. Para sobrevivir en el fascinante mundo del trading, es importante aprender a utilizar una de las herramientas más importantes de los mercados financieros. Una de ellas es el análisis técnico. Es por eso que en este momento vamos a empezar con este tema. También saludamos a Alfredo desde México. Me encanta que tengamos fans y muchísimas gracias por tus saludos. Entonces, en estos momentos vamos a iniciar con el concepto del análisis técnico. ¿De qué se trata el análisis técnico? Este estudia los comportamientos de los mercados financieros mediante el uso de gráficos para pronosticar tendencias futuras y anticipar los movimientos de las cotizaciones. Por lo tanto, nos sirve para identificar esas tendencias, direcciones, patrones, al igual que la conducta de la oferta y de la demanda de un activo financiero,
puesto que si la demanda supera la oferta, los precios deberían subir. Pero si sucede lo contrario, es decir, que la oferta supera la demanda, pues los precios deberían bajar. Este tipo de análisis se rige bajo tres principios y vamos a profundizar más adelante sobre la teoría de Dow, que es una de las características más importantes de este análisis. Entonces, el primero de los supuestos que rigen este análisis es que el precio lo descuenta todo. Es decir, que toda la información que aparece en noticias, diferentes sucesos, se incluyen de una vez en el precio. El segundo se basa en que los mercados se mueven en tendencias, ya sea tendencia alcista, tendencia bajista o tendencias nulas o lateralidades. Y el análisis cuantitativo, es decir, las fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de un activo, se ven representadas en los indicadores técnicos. Entonces, este tipo de análisis está compuesto por tres diferentes tipos de gráficos, de los cuales vamos a profundizar más adelante, pero quiero que los tengan presentes, los cuales son el gráfico de líneas, el gráfico de barras y el gráfico de velas japonesas, que es el más popular y el más conocido. El gráfico de líneas es uno de los gráficos más útiles para ver la evolución del precio. No obstante, es una versión simple y vamos a ver que no nos muestra mucha información de los precios de apertura y de cierre. Los gráficos de barras ya son un poco más completos porque nos muestran los puntos máximos y mínimos que han alcanzado las cotizaciones y pues nos va a ayudar un poco a identificar la tendencia de un activo. Y por último están los gráficos de velas japonesas y como les mencionaba, es uno de los gráficos más populares y más utilizados por los traders porque es uno de los más completos. Además, la información de este elemento es muy visual y muy amigable con los usuarios. Entonces, como les mencionaba hace poco, vamos a ver algo que es muy relevante, que es la teoría de Dow. Charles Dow la crea más o menos entre el año de 1900 y 1902 y la publica en la editorial del Wall Street Journal. La teoría estaba basada en seis principios y estos principios tratan de describir y explicar cómo se mueven las acciones. Entonces, vamos a iniciar con esos seis principios. Como pueden observar, el primero de ellos es que el precio lo descuenta todo. ¿Y a qué se refiere? Era de lo que hablábamos hace poco, acerca de que toda la información está incluida en los precios. Toda información pasada, actual e inclusive parte de la información futura está descontada en los precios de una acción, lo cual quiere decir que los anuncios de periódicos, los cambios de tipo de interés, alguna noticia, por ejemplo, que Donald Trump habló acerca de la economía, la inflación, el PIB e inclusive expectativas están incluidas de una vez en la cotización bursátil. La segunda primicia que nos trae Dow es que hay tres tendencias en los mercados. Tenemos la tendencia principal o primaria, tenemos la tendencia secundaria o intermedia y tenemos la tendencia terciaria o menor. Entonces, ¿qué sucede? La tendencia primaria es la tendencia principal y por tanto es la más importante. Dura entre 1 y 3 años y aunque esto puede variar según el caso. Luego vemos la tendencia secundaria, que es aquella que va en dirección contraria a la tendencia principal y es de menor tamaño. Entonces, esta puede durar entre 3 semanas a 3 meses. Y son conocidas porque son algo como una corrección y suelen ser más volátiles que la tendencia primaria. Y tenemos la tendencia terciaria o menor, que son aquellas que van en dirección contraria a la tendencia secundaria y duran menos de 3 semanas. Entonces lo que vamos a hacer es visualizar este gráfico que nos ofrece el broker Equity y lo que vamos a hacer es alejar lo más posible el gráfico con el fin de que nosotros podamos visualizar de una mejor manera la tendencia. Entonces, si tomamos nuestra línea de tendencia, podemos visualizar esta tendencia principal que va al alza y según la teoría ya buscaríamos esa tendencia secundaria, que es la que va contraria a la tendencia principal. Y por último, pues ya buscaríamos esa tendencia que es menor a la tendencia principal, pero va en contra de la tendencia intermedia. Entonces, ya podemos visualizarlas y ahí podríamos ver en nuestro gráfico ese tipo de tendencias
y ya podríamos ver en qué tendencia va nuestro activo. Entonces, ya para un ejemplo, lo podemos ver de una manera más precisa en este gráfico. Y otra de las características que nos decía Dow es que hay 3 fases en las tendencias. Entonces, nosotros podemos ver una fase de acumulación, una fase de participación y una fase de toma de utilidades. La fase de acumulación va compuesta o va guiada por aquellos participantes o inversionistas del mercado que son muy fuertes, sean bancos centrales, sean blue chips, sean empresas muy grandes que pueden dominar o cambiar directamente la tendencia del mercado. Ellos comienzan, por ejemplo, se van en largo, se van en compra, y luego va esa fase de participación donde esos traders minoristas o esos traders más pequeños los siguen. Y luego se da esa toma de utilidades donde pues ya se sabe que posiblemente puede haber un cambio de tendencia y ya cierran posiciones y pues se toman esas utilidades. Entonces ya podemos verlo como una fase de donde se van en compra, hay una fase de distribución, luego ya se sabe que pues se va a cambiar la tendencia, hay una tendencia bajista, se van todos en venta, luego hay esa forma de acumulación y vuelve a suceder lo mismo. Vamos a una parte de distribución. Entonces, es por eso que nosotros también debemos tener en cuenta que los mercados también se rigen por ciclos. Y permíteme, tenemos una pregunta de Jairo. Nos dice, ¿la tendencia principal es siempre en los gráficos diarios? Bueno, como te mencionaba, la tendencia principal se puede durar entre 1 y 3 años. Entonces, nosotros lo podemos observar en los diferentes tipos de gráficos. Claro está que el gráfico diario es uno de los más populares para identificar en el mediano plazo, pero pues, como te mencionaba, esta tendencia por lo general puede durar entre 1 a 3 años. ¿Listo? Y bueno, continuando con nuestro tema, también hay otros principios en donde él nos decía, recordemos que Charles Dow es uno de los creadores del índice Dow Jones. Entonces él nos decía que los índices Dow Jones Industrial y Dow Jones de Transporte deben confirmarse. Entonces tengamos en cuenta que el índice Dow Jones Industrial es el índice tradicional de las 30 empresas más importantes de los Estados Unidos, pero pues esta no incluye ni transportes ni servicios públicos. Entonces Dow estableció que para confirmar el movimiento tanto del índice industrial como del índice de transportes deben tener como ese mismo sentido, deben seguir un mismo orden para tener esa orden de confirmación. También tenemos que el volumen acompaña la tendencia, es decir, que el volumen bursátil debe confirmar la tendencia. Entonces, en este principio se establece que el volumen debe ir a la par con la tendencia. Esto si la tendencia es alcista, pues el volumen debe aumentar cuando el precio sube y disminuir cuando el precio baja o retrocede. De la misma manera sucede en la tendencia bajista. El volumen debe aumentar si el precio cae y reducirse si el precio aumenta. Entonces, también debemos tener en cuenta que la tendencia se mantiene vigente hasta que se muestre lo contrario. Entonces, en el caso contrario sería que la tendencia cambie. Entonces, en el momento en que la tendencia ya se muestra un cambio total, ahí sí vamos a confirmar que definitivamente hubo un cambio de tendencia. En el momento que vaya a haber una lateralidad, no podemos confirmar que efectivamente sucedió. Dow también nos ofreció otros principios adicionales, por ejemplo, los precios de cierre, en el cual decía que los precios a tener en cuenta son los precios de cierre y Dow restó importancia a esos movimientos intradiarios y estableció en sus principios lo que realmente importaba, que eran los precios de cierre. Y también nos dice que debemos estar pendientes o debemos identificar señales para ver la vigencia de una tendencia. Entonces nosotros debemos observar si hay velas de indecisión, si hay velas de incertidumbre, para saber si definitivamente comenzó o terminó una tendencia. Entonces para eso, por eso les decía que debemos estar muy pendientes, tenemos que ver cuáles son los tipos de gráficos. Entonces, como les mencionaba, MetaTrader nos ofrece las diferentes plataformas de trading, en este caso estamos utilizando MetaTrader 4, nos ofrecen diferentes tipos de gráficos. Entonces tenemos los gráficos
de líneas en los cuales ustedes pueden observar que se puede ver de una manera mucho más fácil el tipo de tendencia, ¿cierto? Y es un gráfico de líneas que se forma mediante la conexión de los puntos que presenta el precio de cierre de diferentes intervalos de tiempo con una línea. Los gráficos de líneas son un tipo de los gráficos más antiguos que existen en los mercados y pues fueron utilizados en el pasado por los operadores de valores. Una de las ventajas es que pues, se puede ver de manera visible, como les mencionaba, las tendencias. Pero pues lamentablemente este tipo de gráficos no nos ofrece o no podemos visualizar esos momentos de incertidumbre o esos momentos claves para ver que realmente va a cambiar una tendencia, ¿cierto? Entonces, por eso, luego crean estos gráficos de barras, o también conocidos como OHLC. Entonces, ¿por qué los llaman así? Por sus siglas en inglés, Open, High, Low y Close. Entonces, ¿qué sucede? Que estos gráficos, si los aumentamos, podemos observar que efectivamente tienen un precio de apertura, que es esta línea horizontal, tienen este precio bajo, o sea, el más bajo posible, tienen este precio del más alto máximo y tienen este precio de cierre en el caso de una vela alcista. Pero la desventaja es que no podemos ver, o sea, si lo ampliamos ya no vamos a poder identificar esas tendencias y pues no nos van a mostrar de una manera más clara o precisa ese volumen o esas velas de indecisión o de incertidumbre. Entonces es por eso que luego se crea los famosos gráficos de velas japonesas, que son creados en Japón gracias a que querían analizar de una mejor manera el mercado del arroz y en general de los commodities. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos crearon este tipo de gráficos y ahí sí podemos ver el volumen, podemos ver ese precio de apertura, ese precio de cierre y estas líneas largas, también conocidas como sombras o colas, en las cuales nosotros podemos identificar ese precio máximo que alcanzó la vela o ese precio más bajo que alcanzó la vela en el caso de una vela alcista. Y también la ventaja es que nos muestra esos momentos de incertidumbre en los mercados. ¿A qué nos referimos a esto? Si nosotros observamos donde tengo en este momento el mouse, podemos observar esta vela de indecisión, también conocida como una vela doji. Allí nos dice que hubo un enfrentamiento entre compradores y vendedores. Finalmente, pues lo ganaron los vendedores en el sentido de que pues la vela es roja. Pero sucede que hay un momento de indecisión porque si nos damos cuenta, el cuerpo de la vela es muy pequeño comparado con las sombras que aquí nos refleja o nos representa. Entonces, es por eso que estos gráficos de velas japonesas son una manera muy completa y muy fácil para el usuario y es muy amigable de ver. La ventaja es que también en MetaTrader podemos observar esta ventana de datos en donde nosotros podemos observar la fecha de la vela, podemos ver su precio de apertura, su precio de cierre, también podemos ver su máximo, su mínimo, en cuestión de comparar esos pips o esos puntos que nos van a revelar cómo nos está yendo en el mercado, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros llega a haber una gran importancia sobre los gráficos de velas, en especial este gráfico de velas japonesas. También debemos tener en cuenta que uno de los aspectos más importantes son los soportes y las resistencias. Estos conforman la base del análisis técnico y pues identificar un soporte y una resistencia clave es muy importante para alcanzar un análisis técnico exitoso. Entonces, estos son instrumentos que nos ayudan a determinar como esos movimientos de los precios y pues nos ayuda a ver esos picos y suelos de tendencias que pueden funcionar como niveles de soporte y de resistencia. Del mismo modo, los soportes y las resistencias corresponden a una zona o en algunos casos a un precio en específico. Y las líneas de tendencia y canales y algunos indicadores también pueden funcionar como niveles de soporte y de resistencia. ¿A qué me refiero a eso? Yo puedo tomar una gran vela verde, por ejemplo, y utilizar la mitad de ella con el fin de denotar un soporte, una resistencia según sea el caso.
porque también debemos tener en cuenta que una de las primicias o una de las cosas más importantes es que los precios pueden retroceder. Entonces sucede que al momento de identificarlos, pues pueden cambiar al momento de que las cotizaciones varíen. Entonces, como les mencionaba, debemos tener en cuenta la fuerza que un soporte está dominado por una fuerza compradora que supera la fuerza vendedora. Entonces nosotros debemos tener en cuenta dos conceptos claves. Muchas veces se habla de los osos y de los toros. ¿A qué nos referimos con eso? Los osos son los vendedores y los toros son los compradores. Entonces sucede que, como les mencionaba, nosotros podemos tener un activo y resulta que nos vamos en largo. Esto lo podemos tener en cuenta como una resistencia y esto como un soporte. Pero en el caso de que sea en venta, nos podemos identificar esto como un soporte y esto como una resistencia. El fin o el concepto del soporte es frenar ese movimiento bajista de los precios en el caso que nos vayamos en largo, frenar ese movimiento alcista en el caso que nos vayamos en corto. Resulta que estos soportes y estas resistencias también nos sirven para identificar esos niveles de take profit y de stop loss en el momento que nosotros estemos transando. Entonces, en sí, los niveles de soporte y de resistencia representan esos puntos de cambio clave en el cual se encuentra la fuerza de los vendedores y de los compradores. En los mercados financieros, los precios son conducidos por la oferta y la demanda excesiva. Y el nivel de soporte consiste en el nivel del precio en el que se considera que la demanda es lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio continúe bajando. La lógica indica que cuando el precio cae hacia el nivel de soporte y disminuye, los compradores se predisponen más para la compra y los vendedores no se predisponen para la venta. Entonces, en los mercados de una oferta excesiva disminuirán los precios, mientras que la demanda aumenta los precios. Al aumentar la demanda, los precios aumentan y al aumentar la oferta, los precios van a disminuir. Entonces, cuando un precio cae en un mínimo y luego repunta, los compradores que se perdieron esta caída estarán dispuestos a comprar si el precio vuelve a ese nivel. Mientras que una resistencia lo que nos va a ayudar es a identificar esa fuerza vendedora que supera esa fuerza compradora. Y pues el ascenso se va a ver reducido y pues lo podemos asociar como a precios máximos anteriores y frenar ese movimiento alcista. Entonces el nivel de la resistencia es el nivel de precio en el que se considera que la venta es lo suficientemente fuerte como para evitar el precio aumente más, y la lógica indica que cuando el precio se acerca al nivel de resistencia, los vendedores se van a predisponer más para la venta y los compradores estarán menos dispuestos a comprar. Entonces el precio alcanza un nuevo máximo y luego produce un retroceso y los vendedores que perdieron el pico anterior estarán dispuestos a vender cuando el precio alcance ese nivel. Entonces, como les mencionaba, por lo general sucede que hay como un cambio de roles donde pues el soporte puede convertirse en una resistencia y viceversa. Entonces, una vez que el precio rompe por debajo del nivel de soporte, ese nivel de soporte puede convertirse en un nivel de resistencia y la ruptura del soporte indica la fuerza de la oferta que ha superado a la demanda. Entonces, la mejor manera es que ustedes pueden, por ejemplo, basarse en velas anteriores con el fin de marcar esos soportes y esas resistencias y visualizar que efectivamente cumplió el rol de soporte o de resistencia, y del mismo modo también pueden utilizar lo que les mencionaba de la gran vela blanca o la gran vela roja, utilizar la mitad del cuerpo de una de ellas con el fin de marcar nuestro nivel de soporte y nuestro nivel de resistencia. Del mismo modo, sucede que pues hay rupturas, como les mencionaba, también se pueden basar en las colas o en esas sombras largas que tienen cada uno de los activos o de los precios, con el fin de que ustedes puedan marcar ese nivel de soporte o de resistencia. Entonces nosotros podemos identificar estas sombras y ya podemos marcar un nivel de soporte, porque
decimos que el activo se va a ir en largo, y efectivamente también podemos marcar un nivel de resistencia en las sombras. Y ya pues más adelante lo que podemos hacer es identificar si realmente me funcionó o si hubo una ruptura de ese soporte o de esa resistencia, y también podemos marcar otros niveles. No hay inconveniente, la idea es que no los borremos porque muchas veces nos pueden servir en el futuro y pues nos sirven como una señal para identificar esos niveles de take profit y de stop loss que les mencionaba más adelante. Entonces, la importancia es que muchas plataformas de trading los ofrecen, nosotros debemos marcarlos, debemos determinarlos y debemos estar muy pendientes de ellos, no dejarlos de lado porque pues realmente son una señal muy importante que nosotros debemos tener en cuenta siempre. Del mismo modo, también les decía que pues existen diferentes fuerzas en los soportes y en las resistencias. Entonces, entre más tiempo se mantenga en el área del soporte o la resistencia, más fuerte es el nivel de esta. Y entre más respetados o más tengamos presente ese soporte y esa resistencia, pues tendrá que ser mucho más fuerte. Y si el activo se aleja mucho después de tocar ese nivel, también se va a aumentar la fuerza. Cabe resaltar que también los soportes y las resistencias sufren de rupturas. Entonces, los soportes y las resistencias no son para siempre, pero como les decía, los podemos utilizar para más adelante nos van a funcionar del mismo modo, y también se pueden generar patrones de pullback y patrones de throwback. Y las rupturas no siempre son verdaderas, hay veces que existen rupturas falsas, donde pues realmente sucedió que íbamos a ver que se iba a la baja, pero sucede que no, que hay una corrección en el mercado, entonces finalmente el precio sube. Entonces debemos estar muy pendientes de ello y estar muy pendientes en sí de la teoría. Entonces, como les mencionaba, hay estos movimientos de throwback y de pullback. En el throwback se viene de un movimiento alcista, hay un momento de indecisión, de incertidumbre, puede que haya una noticia fundamental, puede que haya hablado alguien muy importante en la economía y pues resulta que se vuelve a la resistencia y vuelve a subir y continúa la tendencia. Por el contrario, vemos el pullback y allí nos dice que se viene de un movimiento bajista, hay un momento de indecisión, se piensa que pues van a volver a subir los precios, se piensa que es una corrección, pero finalmente sucede que vuelve a bajar el mercado. Entonces es por eso que nosotros debemos estar muy pendientes de lo que sucede en los mercados. Del mismo modo, debemos tener en cuenta que no es necesario que seamos profesionales en finanzas, en economía o afines para estar en el mundo de los mercados de capitales, en el mundo del trading, y pues sí es necesario que tengamos formación inicial, ya que esto nos va a permitir obtener bases iniciales que nos van a marcar nuestra vida como traders, y también debemos estar pendientes de la formación inicial, ya sea si deseamos operar con activos como Forex, acciones, índices, commodities, para empezar a entender esa coyuntura de los mercados. Otra de las cosas que nosotros debemos estar muy pendientes es en sí de los indicadores técnicos. Entonces es por eso que nosotros debemos estar pendientes de estas herramientas que nos van a servir mucho para identificar qué es lo que sucede en los gráficos. Por eso que nosotros debemos saber identificar qué tipos de indicadores existen. Nosotros los podemos clasificar tal cual nos lo muestra MetaTrader 4, en tendenciales, en osciladores, en indicadores de volumen, también los Bill Williams, pero también existen otros tipos de indicadores que nos ayudan a detectar esa fuerza en los mercados y esos ciclos de los cuales les mencionaba que son muy importantes de tener presentes. Al momento de saber qué es lo que sucede con estos indicadores, debemos analizar la fórmula de estos indicadores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comprender qué es lo que nos dicen estos porcentajes. En este momento, por ejemplo, tenemos el indicador RSI. Este, por lo general, nos ayuda a determinar si hay una fuerza compradora, si hay una fuerza vendedora, qué es lo que está sucediendo en los mercados, y también nos va a ayudar a determinar quién es el que está dominando el activo. Entonces nosotros podemos identificarlo por diferentes
niveles que traen estos indicadores, por lo general estos indicadores que nos ayudan a decir. Estos vienen con niveles predeterminados. Entonces nosotros nos podemos basar en lo que nos dicen otros traders. Por ejemplo, leemos un artículo muy interesante sobre Dow o también sobre Bill Williams y él nos dice cómo utilicen estos niveles, o podemos buscar diferentes traders a nivel mundial. Y también nosotros podemos identificar o dejarnos llevar por ya los predeterminados de MetaTrader con el fin de que ellos también nos están diciendo de una u otra manera esos niveles a tener en cuenta. Entonces lo que nosotros debemos estar presentes es de dónde salen esas cifras. Acá vemos un 32.47, pero ¿qué significa esto? Es por eso que nosotros debemos estar muy pendientes de las fórmulas matemáticas para saber qué es lo que nos quiere decir el indicador y en sí visualizar lo que nos está queriendo decir. Hay indicadores que ustedes pueden encontrar en la parte inferior de los gráficos, por lo general son los indicadores osciladores, o también pueden encontrar esos indicadores tendenciales que por lo general lo pueden visualizar ya encima del gráfico. Entonces es por eso que ustedes pueden elegir una estrategia, ya sea de una combinación de indicadores, y es muy importante que los combinen, no solamente que se dejen guiar por un solo indicador. ¿Por qué? Sucede que si ustedes solamente se dejan llevar por un indicador y resulta que sucede una noticia o algo más y otro indicador tendencial nos está diciendo como, mira, acá está sucediendo algo, puede que haya un cambio en la tendencia. Un solo indicador nos va a dar una respuesta, pero por lo general no nos va a complementar todo. Entonces, es por eso que nosotros creamos nuestras estrategias a partir de la mezcla de varios indicadores. Del mismo modo, debemos estar pendientes de las noticias de trading y esto es donde lo podemos encontrar. Podemos buscar el calendario económico, que es una de las herramientas sin duda alguna más importantes y que todos los traders deberíamos tener en cuenta. Nosotros como distrito financiero les ofrecemos el calendario económico en nuestra parte de material de apoyo. Allí ustedes pueden encontrar en herramientas de trading el calendario económico. La ventaja de este calendario es que ustedes pueden saber a qué horas van a publicar la noticia, de qué país es y el grado de importancia en el cual pues debemos estar pendientes de esas noticias. Entonces, por ejemplo, para hoy tenemos diferentes datos sobre Estados Unidos. También podemos ver diferentes datos sobre Inglaterra y del mismo modo podemos observar los datos de mañana para preparar nuestros trades y saber con qué activo vamos a operar, saber si esto puede afectar al activo con el que vamos a operar, porque recordemos que existen diferentes niveles de correlación y es por eso que yo los invito a que estemos pendientes de estas noticias tan importantes que nos pueden efectuar grandes movimientos en nuestros mercados. No solamente los indicadores económicos pueden afectar nuestros precios, sino que también noticias fundamentales. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros, como traders, debemos mezclar nuestro análisis técnico acompañado de un análisis fundamental. Este se basa en lo que dicen los indicadores económicos, pero también en lo que nos pueden decir diferentes figuras económicas, ya sea Jerome Powell de la Reserva Federal, ya sea algún comentario de Donald Trump. En estos momentos, por ejemplo, un dato que es político, pero a la vez también es comercial, como lo es el Brexit, está manejando lo que sucede con la libra esterlina y también puede afectar al euro y esto puede afectar a otras monedas, por ejemplo, el franco suizo, ya que es una moneda que está en la misma zona del euro. Entonces es por eso que nosotros debemos estar muy pendientes de ello. Si quieren otros calendarios económicos que yo les puedo aconsejar es el calendario de Forex Factor. Allí ustedes pueden filtrar, pueden escoger el nivel de importancia en el cual pueden observar las noticias. Ustedes también pueden decir qué tipo de noticia quieren, qué monedas se van a ver afectadas o pues le pueden dar todas. Y la ventaja de este calendario es que ustedes pueden seleccionar en esta parte de detalles y ustedes, aparte de ver el precio anterior, el precio esperado y el precio publicado,
ustedes pueden ver las gráficas y también pueden ver las noticias acerca de esta publicación. Entonces ustedes también pueden ver qué les explica realmente este indicador, para qué sirve, cómo puede afectar la economía, si realmente es importante o no. Entonces ustedes lo pueden definir y realmente es algo muy útil que nosotros como traders debemos estar muy pendientes todos los días antes de operar. Porque pues como les decía, puede que los gráficos nos muestre una tendencia, todo va muy bien, resulta que me voy en venta porque vi que la tendencia es bajista y vi que el gráfico y todos los indicadores me está diciendo que me vaya en venta, pero resulta que habla alguien y dice, no, la economía va a ir muy bien, lo que vamos a hacer es aportar tanto dinero para que los, por ejemplo, estadounidenses tengan fondos para continuar y para que haya una recuperación económica, y resulta que el dólar se sube, entonces ya comienza a cambiar totalmente mi gráfico y entonces ya comienza a irse al alza y yo me fui en venta. Entonces ahí ya veo como esa diferencia de pips, ya comienzo a no manejar mis emociones, me comienzo a preocupar, a asustar, y todo por no revisar qué era lo que sucedía en el mercado. Entonces es por eso que nosotros debemos estar muy pendientes de lo que sucede en las noticias y también pues lo que sucede en los gráficos. Entonces para ello nosotros como distrito financiero los invitamos a que conozcan qué es entrar en corto y qué es entrar en largo. Entrar en corto significa que va a tomar una posición en venta. Entonces me voy a beneficiar de la reducción del precio de un activo. Y pues, ¿qué sucede si el activo sube? Pues ahí puede incurrir en una pérdida. Pero también podemos visualizar qué es entrar en largo. Sucede que cuando nos referimos a entrar en largo, es tomar una posición de compra de un activo financiero. Entonces me va a beneficiar de que los precios del activo financiero pues aumenten. Y también debo estar pendiente de que si los precios comienzan a descender, pues ahí voy a perder mis pips y ahí voy a ver una posición desfavorable y voy a tener pérdidas. Entonces es por eso que nosotros comprendamos cuando estamos haciendo nuestras posiciones, nuestras órdenes, estar pendientes de qué es entrar en corto y qué es entrar en largo. Entonces, como les decía, es por eso que nosotros como distrito financiero les ofrecemos nuestros cursos de trading con el fin de que ustedes puedan estudiar las diferentes características de los mercados, tener un poco más de conocimientos para aplicar el análisis técnico, el análisis fundamental, conocer un poco más allá, no solamente del mercado de capitales, sino del mercado de Forex, que conozcan un poco más de los mercados, de los ciclos económicos, del mismo modo que tengan presente las diferentes velas japonesas, los diferentes tipos de gráficos, al igual que diferentes características que nos van a servir y van a ser muy útiles cuando estemos operando. Del mismo modo, tener presente qué son los indicadores económicos, la importancia o relevancia de los indicadores fundamentales, del mismo modo tener presente qué es el riesgo y diferentes características que lo queramos o no van a afectar nuestros trades. Entonces, nos pregunta Jaime, lo siento, nos pregunta Estefanía, que si las velas japonesas hacen parte del análisis técnico. Sí, las velas japonesas hacen parte del análisis técnico, como podías ver, es un tipo de gráfico y realmente es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque nosotros en este momento, les estoy mostrando pues MetaTrader 4, podemos ver diferentes velas rojas y verdes, ¿cierto? Pero resulta que estas velas tienen diferentes formas y al unirse o al visualizarse individualmente o acompañado de otras velas pueden formar diferentes figuras que nos van a decir o nos van a ayudar a detectar posibles cambios en las tendencias, la fuerza de los inversionistas, si son compradores, si son vendedores, nos van a poder ayudar a determinar diferentes aspectos. Es por eso que los gráficos de velas japonesas toman importancia y son muy relevantes a la hora de que nosotros pues comencemos a operar. Del mismo modo, no solamente nos podemos fijar en lo que sucede en el gráfico de las japonesas, porque resulta que puede que sí nos diga que hay incertidumbre, que pues algo está sucediendo en el mercado,
pero como les decía, puede haber un acontecimiento que cambie totalmente lo que está sucediendo en el mercado, entonces por eso nos apoyamos de otros indicadores, no solamente indicadores técnicos, sino también en indicadores fundamentales. Entonces, Estefanía, esto se ve en el curso introductorio, número 2, que te ofrece el Distrito Financiero. Entonces, cualquier duda que tengas o si quieres alguna asesoría, también nos puedes escribir a info@eldfx.com. Del mismo modo, nosotros como Distrito Financiero les ofrecemos el newsletter. Allí ustedes pueden encontrar diferentes señales donde van a haber soportes, resistencias, diferentes indicadores que nos van a determinar o nos van a ayudar a determinar qué es lo que puede suceder posiblemente. Y del mismo modo van a encontrar las noticias primordiales en el día que debemos estar pendientes, porque recordemos que los mercados se dividen en 3 sesiones. Entonces encontramos la sesión asiática, la sesión europea y la sesión americana, y pues puede que lo que sucedió en la sesión europea nos marque para ver qué es lo que está sucediendo en la sesión americana. Entonces, eso y otras cosas que ustedes deben tener muy presentes, se las ofrecemos en nuestros cursos de trading. Del mismo modo, les ofrecemos diferentes tutoriales sobre plataformas, ya sea CTrader, TradingView, MetaTrader 4, ZuluTrade o diferentes plataformas según el broker que tengan y según la cual manejen. También les ofrecemos diferentes servicios de asesoría, diferentes webinars. Por ejemplo, hoy también los invitamos a que nos acompañen al webinar acerca de analizando el mercado con el indicador Fibonacci, el cual se llevará a cabo hoy a las 6 de la tarde, hora Colombia, 7 de la tarde, hora Nueva York, junto con el broker Equity. Del mismo modo, ustedes pueden encontrar nuestras clases personalizadas, nos pueden escribir a info@eldfx.com y para visualizar nuestros webinarios pueden acceder a la parte de webinars en nuestro sitio web www.eldfx.com y allí ustedes pueden ver los webinars de la semana o los webinars del día. Y por ende también se pueden suscribir para que les llegue la notificación al correo y puedan tener más información acerca de este maravilloso mundo del trading. Del mismo modo, para aquellos que estén interesados o tengan cuenta en TradingView, los invitamos a que nos sigan a Raúl Ramírez, nuestro analista senior, a R-Ramírez-DFX o a mí, a D-Quevedo-DFX. Del mismo modo, si tienen alguna duda acerca de este webinar o acerca de diferentes temas de trading, nos pueden escribir a nuestros correos a r.ramirez@distritofinanciero.onmicrosoft.com o a mí a d.quevedo@distritofinanciero.onmicrosoft.com. Del mismo modo, para que tengan más información, puedan ver el calendario económico del día siguiente, nuestras publicaciones, los pueden seguir en Instagram como Distrito Financiero, en Twitter como df-financiero, en Facebook como df.financiero o nos pueden escribir por WhatsApp para asesorías o diferentes elementos que requieran. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado a este webinar acerca de análisis técnico. Si tienen alguna duda, sugerencia o algo más acerca de que un tema de un webinar, también nos pueden escribir por allí. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido. Los esperamos en un próximo webinar y hasta la próxima.